África tiene tantos habitantes como América Latina y casi todos son negros. La gran mayoría de los esclavizados procedían de su costa occidental, aunque algunos eran traídos de lugares tan lejanos como Egipto, Mozambique y hasta de la India. En la costa, los portugueses, y, después otros europeos, establecieron sus factorías y cárceles. En estas retenían a los esclavizados negros hasta la llegada de los barcos que los llevaban a Cartagena. Antes de la llegada de los blancos que los conquistaron, los africanos constituían diferentes naciones, algunas eran muy grandes, con miles de personas gobernadas por reyes y reinas, casi imperios. La mayor parte vivían de la agricultura, tenían distintos tipos de cultivos y además utilizaban herramientas de hierro. Tenían su propia religión y sus propios dioses y espíritus. Sus sociedades, como las de los indios en Colombia, estaban basadas en relaciones de parentesco y en el comunismo primitivo. No había gobierno en el sentido como hoy lo entendemos, ni había clases sociales, aunque, en las naciones grandes había unas familias más ricas que otras. En cada una de las naciones, o tribus se suponía que todos tenían por origen un antepasado común. De tal manera que toda la gente estaba relacionada por parentesco y era deber de todos compartir bienes y servicios para que nadie sufriese de hambre o de pobreza. Los arboledas llegaron a Colombia alrededor de 1570. Uno de los más importantes fue Jacinto de Arboleda, un español que compró esclavizados y comenzó la extracción de oro en Anserma. Los indios no permitieron que los blancos los explotaran y los expulsaron de allí. Jacinto de Arboleda entonces trasladó su cuadrilla de esclavizados a Caloto, alrededor de 1620, convirtiéndose el lugar en la mayor fuente de oro de toda la provincia de Popayán. Cuando murió, dejó una herencia de 26.512 pesos que incluía 47 esclavizados. En 1688, los Arboledas compraron la hacienda La Bolsa. El capitán Francisco Arboleda Salazar la compró en 60.660 pesos.
Era una tierra estancia de ganado mayor y una estancia muerta en las vegas del Palo, entre las quebradas de Quintero y la Bodega por lo ancho, y a lo largo del río Cauca hacia la sierra. En 1771, Francisco Antonio Arboleda compró Japio por 70.000 pesos, esta había pertenecido a los jesuitas que también eran dueños de la enorme hacienda de Llano Grande en el lugar hoy llamado Palmira. Los jesuitas criaban ganado que vendían en lugares tan lejanos como Quito, además, cultivaban caña y tenían allí muchos esclavizados. Cuando Francisco Antonio Arboleda compró Japio, ésta tenía alrededor de 120 esclavizados. Las haciendas de Japio y la Bolsa abastecían de mano de obra a las minas de los Arboledas. Así, esta familia combinaba la explotación agrícola con su imperio minero que se extendía hasta el Chocó, hasta la costa pacífica del departamento del Cauca donde tenían más esclavizados. Los Arboledas vivían en Popayán y dejaban sus minas en manos de administradores que recibían hasta el 10% de la producción. De las instrucciones dadas en 1753 al administrador de las minas de Santa Marta, cerca de Santander, que contaban con más de 1820 esclavizados, se puede aprender algo de la vida diaria en este tipo de labor. Los dueños ponían mucho énfasis en la religión. Una de las razones para hacerlo era su creencia de que los esclavizados se tornarían más dóciles, menos rebeldes y más serviles. Sabemos esto por una carta que Sergio Arboleda escribió en 1858. A los niños se les debía enseñar a rezar cada mañana, a los adolescentes cada noche, mientras que a los adultos se les debía instruir en el culto cristiano 2 veces por semana y todos los días santos, además del rezo y del canto cada noche. Al cura de la localidad se le pagaba un estipendio de 50 pesos para atender a los moribundos, bautizar, casar y decir misa una vez al mes. Usualmente las misas eran en latín, y los esclavizados y la mayor parte de los blancos no entendían ni una palabra y simplemente repetían las frases mecánicamente. En otras partes de América Latina los esclavizados africanos no aceptaron escuetamente la religión del hombre blanco, sino que la combinaron con su propia religión de origen africano. Los dioses africanos eran disfrazados de santos cristianos. Así ocurrió también en Colombia, especialmente en la costa pacífica y atlántica, donde se mantienen algunas costumbres africanas en las ceremonias funerarias y en los mitos sobre el origen de la vida y la muerte. La música africana, cuya expresión más característica es la cumbia, hace parte de la cultura colombiana. Los blancos también estimulaban inconscientemente el desarrollo de una religión de esclavizados, al considerar a todas las religiones no cristianas como obra del diablo. Para los blancos, los negros e indios eran agentes del diablo, y muchos esclavizados aceptaban este punto de vista. ¿Acaso no era el diablo, al igual que ellos, enemigo de los blancos? Pero cuando los esclavizados decían «diablo», no se referían al mismo diablo de los cristianos. Para ellos el diablo era simpático, un bufón que era un amigo y aliado en su conflicto con los amos. Sin embargo, los blancos trataban de asustar a los esclavizados y de ganárselos a su manera de pensar y así poderlos controlar más fácilmente. Para ello se concentraban en los 2 acontecimientos más importantes de la vida, el nacimiento y la muerte, que rodeaban del ritual católico obligando a los esclavizados a aceptarlo. Pero estos no seguían dicho ritual fielmente. Como africanos, o descendientes de africanos, que elaboraban sus propias interpretaciones, agregando elementos y significados de su tierra natal. Como esclavizados, creaban su propia religión y filosofía de oprimidos que tenían que ocultar y disfrazar ante los blancos. Los blancos encerraban todas las noches a los esclavizados en sus cabañas que estaban amontonadas en un campamento.
Las minas eran vigiladas los días de fiesta y había guardia constante en las áreas propiamente mineras por temor al robo. Las patrullas nocturnas y el toque de queda eran permanentes. Ningún esclavo podía salir del área de confinamiento sin un permiso especial, ni siquiera los días de fiesta, y eran castigados si tomaban trago. El castigo máximo era 25 látigos espaciados de 1, 3, 6 o 9 por día, hasta completar los aplicados, siempre con caridad ya que el exceso es malo. Se desconoce con qué frecuencia se podían aplicar los 25 látigos en cuanto a las haciendas de la región. En 1774 Japio tenía 127 esclavizados, en su mayor parte empleados en el cultivo de 22 hectáreas de caña para hacer miel. Tenía un trapiche de madera, 24 palas y 4 machetes. Había alrededor de 2000 cabezas de ganado, casi 100 bueyes para arar, mulas para transportar la caña y la leña, 40 caballares para mover el trapiche, cultivos de plátano y maíz suficientes para el autoabastecimiento de la hacienda. Los esclavizados tenían pequeños terrenos para el cultivo de sus alimentos, práctica conveniente para los arboledas que así evitaban el costo de alimentarlos. De estos 127 esclavizados, solo 50 estaban en condiciones de trabajar, los demás estaban muy enfermos o por su edad no podían hacerlo. Este grupo de 50 estaba compuesto por hombres, mujeres y niños mayores de 12 años. Los esclavizados vivían en cabañas separadas por grupos familiares. Casi todos eran casados por la iglesia y casi todos los niños eran legítimos según la ley del amo. En las haciendas se procuraba que hubiera el mismo número de hombres y mujeres, aunque con las guerras de independencia se rompió este equilibrio y hubo más mujeres que hombres. Hacia 1819, la familia encabezada por una mujer se hizo más común. En efecto, en 1800, la quinta parte de las familias esclavas tenían esta forma, y en 1820 un tercio de las familias mineras ya eran encabezadas por mujeres. Los españoles debían cristianar a los esclavizados, pero por lo general no tuvieron éxito. En primer lugar, porque había muchos amos que no querían que sus esclavizados fuesen cristianados porque se volvían rebeldes y astutos. Por otra parte, los europeos temían y respetaban a los esclavizados en su calidad de brujos y sabios en asuntos de magia. Muchos esclavizados, en especial las mujeres, eran buscados como curanderos, porque los blancos creían que tenían poderes especiales traídos de sus dioses africanos. Hasta un obispo de Cartagena tuvo una curandera negra, así como la mayoría de los blancos ricos de ese tiempo. A los españoles les quedaba muy difícil controlar y disciplinar a los esclavizados que escapaban en cuanto llegaban los barcos a Cartagena. Huían y formaban palenques, que eran pequeñas fortalezas de guadua escondidas en el monte, donde los negros organizaban su propio gobierno, a menudo hablaban su propio lenguaje y mantenían muchas de sus costumbres africanas. El más famoso de estos fue San Basilio, cerca de Cartagena, que todavía existe y donde hablan un dialecto medio africano y medio español. Además, los negros se rebelaban causando muchos problemas a los españoles. Por ejemplo, en 1527, Santa Marta fue totalmente invadida por negros rebeldes. Cartagena sufrió muchos ataques parecidos durante el siglo XVI. La más famosa de todas las rebeliones de ese tiempo fue la que ocurrió en las minas de Zaragoza, en Antioquia, en 1598, que en ese tiempo tenía 300 blancos y 4000 esclavizados negros temidos por su brujería. Cuando estos se rebelaron, les pareció a los españoles que querían matar a todos los blancos y destruir las minas. A veces los negros formaban alianzas con los indios y luchaban juntos,
pero en otras ocasiones se enfrentaban entre sí, puesto que desde los comienzos de la colonia los españoles mantuvieron separados a los negros y los indios, siendo utilizados los unos para controlar a los otros. No es extraño que muchos indios terminaran odiando a los negros. Y viceversa. Por ejemplo, los españoles usaban mayordomos negros para controlar a los indios, quienes les temían y odiaban, lo que en parte explica que todavía haya desconfianza y tensión entre negros e indios. De nuevo, en el siglo XVIII las rebeliones de los esclavizados se hicieron muy comunes. Se dice que a finales del siglo la rebelión negra se generalizó por toda Colombia, especialmente en la región occidental donde se organizó una rebelión general para expulsar los españoles y deshacerse de ellos de una vez por todas. Muchas rebeliones ocurrieron en el Valle del Cauca, tanto en el campo como en Cali. En 1761 hubo una rebelión cerca de La Balsa, en la que fueron muertos el dueño de una mina y su hijo por su cuadrilla de esclavizados. Y en una hacienda de Cartago se planeaba una gran rebelión asociada con un palenque cercano. El informe oficial dice que los esclavizados de esta hacienda estaban organizados en un cabildo secreto de negros libres y esclavizados. En este cabildo se elegía democráticamente a los oficiales cada año nuevo, había un virrey, un gobernador, un alcalde, en fin, todos los oficiales que los españoles tenían en su gobierno. En la Guerra de los Comuneros de 1781, que fue la primera rebelión de importancia del pueblo en contra tanto de los ricos como de los españoles, los esclavizados jugaron un papel importante y sus exigencias de liberación fueron muy fuertes. Hacia el final del periodo colonial, por el año 1800, parecía que cada vez más los esclavizados estaban escapando en mayor número, causando problemas a sus dueños. En teoría habría sido posible que los negros libres ingresaran a la sociedad española y encontraran empleo como ciudadanos en una de las castas inferiores, pero en la práctica esto no ocurrió. Casi siempre los negros libres procuraban vivir tan lejos de los blancos como fuera posible, cultivando plátano, arroz, tabaco y extrayendo un poco de oro. Preferían trabajar para ellos mismos, por cuenta propia, no como peones o jornaleros para los ricos. Muchas veces los antiguos amos trataron de obligar a los negros libres a trabajar en las minas, pero generalmente los negros se negaban. A la mina no voy. En el área de Puerto Tejada, al norte del departamento del Cauca, ya en 1780 los negros libres, o legalmente manumisos, o prófugos y a veces reunidos en palenques, eran famosos por sus cultivos de tabaco. En ese tiempo el rey de España ordenó el monopolio del tabaco para aumentar las rentas del gobierno, solo se podía vender el tabaco en el estanco oficial y la policía vigilaba la tierra para destruir los cultivos ilegales. En el Valle del Cauca solo había dos áreas donde era permitido cultivar tabaco, en Palmira y en los alrededores de Tuluá. Una fábrica real fue establecida en Candelaria en 1778. En realidad, la mayoría del tabaco cultivado en el Valle del Cauca era de contrabando, ya que su precio era mucho más alto que el pagado por el gobierno. En la zona de Puerto Tejada, la policía no podía controlar a los negros, bien escondidos y armados a lo largo del río Palo. Se dice que la producción anual del área del río Palo era alrededor de 2.000 arrobas durante el monopolio que terminó en 1850. Esto era mucho tabaco. La producción total para todo el valle, incluido el contrabando, era de 25.000 arrobas, así que los habitantes de palenques alrededor de Puerto Tejada producían la 12ª parte de la producción total del valle. El tabaco del río Palo era de óptima calidad. El gobierno temía y respetaba a estos palenqueros y evitaba el trato con ellos. De esta manera los negros liberados y los prófugos de las haciendas de la familia Arboleda, de Popayán, se mantuvieron por más de un siglo, preservando su libertad,
a punta de cañón y debido a la astucia. Con las guerras de independencia, el libertador Bolívar llamó a la población negra a participar en la lucha, prometiéndoles la libertad, pero sostuvo también que los negros debían luchar y morir, ya que si solamente luchaban y morían los blancos, Colombia sería gobernada por negros y esto no era de su agrado ni del de otros criollos ricos. Durante la guerra, muchos negros lograron escaparse de sus amos y se fueron a vivir a la selva. Los Mosqueras, los Arboledas, los Valencia y otros payaneses aumentaron su riqueza con el trabajo de los esclavizados negros. Cuando Francisco Antonio Arboleda compró Japio, ésta tenía alrededor de 120 esclavizados. Las haciendas de Japio y La Balsa abastecían de mano de obra a las minas de los Arboledas. Así, esta familia combinaba la explotación agrícola con su imperio minero que se extendía hasta el Chocó y la costa pacífica del departamento del Cauca, donde tenían más esclavizados. Los Arboledas vivían en Popayán y dejaban sus minas en manos de administradores que recibían hasta el 10% de la producción. En 1843, los esclavizados de Japio y La Balsa se unieron al ejército de José María Obando que avanzaba por Colombia Occidental con la promesa de dar libertad a los esclavizados, y saquearon las haciendas. La mayoría fueron luego apresados y enviados a la cárcel de Cartagena, que equivalía a una sentencia de muerte. Julio Arboleda, que en ese entonces era dueño de La Balsa y tenía minas en Timbiquí en la costa pacífica, entre furioso y asustado, vendió 99 esclavizados, adultos y 113 esclavizados niños por 31.410 pesos en el Perú, donde la esclavitud todavía era y la demanda alta. La conquista de la tierra en el norte del Cauca. Finalizada la Guerra de los 1000 días, se inició el gobierno conservador de Rafael Reyes. Durante su gobierno se produciría no solo la desintegración territorial del Cauca, sino también el aislamiento político de la aristocracia payanesa y todos los polos de desarrollo del Cauca Grande pasaron a ser parte de las nuevas entidades territoriales constituidas y de las tierras del norte del Cauca, las únicas con una perspectiva económica clara. Los terratenientes caucanos fueron desplazados por la naciente burguesía bayuna con Ricardo Holguín y Harold Eder a la cabeza. Con el apoyo del gobierno central se inició una ofensiva contra los campesinos negros del norte del Cauca, consiguiendo, con la intervención del ejército, el desalojo masivo de los campesinos de la hacienda La Josefa en 1905. En 1912 fueron enviadas tropas para desalojar a los campesinos de la hacienda El Pastal. En 1915 los campesinos negros constituyeron juntas campesinas de autodefensa en Puerto Tejada, La Serafina, Sabanetas y Guachene para protegerse de los abusos de los hacendados, promover la lucha por la tierra, oponerse al pago de terrajes y resistir organizadamente contra los desalojos, patrocinados por los hacendados y apoyados por el gobierno. En 1917 fueron tomados por los terratenientes y cercados con alambre los indivisos o tierras comunitarias de San Fernando y Guengue y desalojados violentamente los campesinos pobres que tenían posesiones y cultivos en estos terrenos. En 1918 en Perico Negro los campesinos negros fueron hostilizados y obligados a desocupar, encarcelamiento sin motivo aparente, daño de los cultivos, quema de los ranchos y siembra de los pastos en los terrenos de los campesinos. De igual manera desalojaron a los campesinos de Barragán, Quintero y Obando. En 1919 murió José Ignacio Mina, Sinecio Mina, uno de los jefes de las guerrillas negras en la Guerra de los 1000 días, que había continuado luego enfrentando con las armas en la mano a los terratenientes del Valle que desataron la ofensiva para desalojar a los campesinos negros del norte del Cauca. Llegó a tener bajo su mando hasta 100 hombres en sus últimos tiempos. En 1920 fueron enviados soldados a Mendiola para enfrentar a los campesinos.
surgió la Unión Sindical del Cauca, que luchó bravamente por los derechos de los campesinos negros. La década del 20 fue un periodo de grandes luchas sociales por la tierra. Se pelearon los terrenos de Epifanio Estella, Caponera y La Paira, y enconadamente se disputó Tierra Dura Aroldeder. En enero de 1920 se hablaba de un movimiento cívico en Puerto Tejada. Entre 1925 y 1930, en repetidas ocasiones este municipio, sede del movimiento campesino, fue tomado por el ejército. En la década del 30 el gaitanismo logró un gran arraigo en el norte del Cauca y particularmente en Puerto Tejada, que fue el municipio de mayor respaldo en el Cauca. Gaitán era un líder liberal de izquierda que pregonaba la redención de los pobres y el acceso de los campesinos a la tierra, lo cual encontró eco en una población que desde hacía más de 80 años venía enfrentado a los terratenientes en esta lucha. En el norte del Cauca hubo comandos del UNIR que promovieron y apoyaron la lucha por la tierra. En 1937 los terratenientes tuvieron que parcelar forzosamente la hacienda de Perico Negro y parte de Mandiola, dando origen esta última a las parcelaciones de Tierra Dura y Cuernavaca. De idéntica manera fueron parceladas tierras de las haciendas de Japio, El Gramal y La Sofía. Todas estas parcelaciones fueron fruto de la lucha de los campesinos negros que, al no lograr reivindicar su derecho absoluto a la tierra, obligaron a los terratenientes a vender. Para 1940 existía en el norte del Cauca una comunidad de campesinos negros, económica y socialmente autónoma, muchos de ellos propietarios que cultivaban alrededor de 18.000 hectáreas de tierra plana, con una economía campesina próspera fundamentada en la producción de cacao en tal magnitud y calidad que el producido en Puerto Tejada tenía cotización en la Bolsa Agropecuaria de Londres. Alrededor de las 10 grandes haciendas de la región que cubrían una extensión de aproximadamente 120.000 hectáreas. Se había establecido una economía campesina cuyo espacio había sido ganado a través de una larga y dura lucha en la que los campesinos negros terminaron siendo vencedores en base a su decisión de lucha, su persistencia, su unidad y apoyo solidario. Los damnificados del progreso. Al producirse el bloqueo del azúcar cubano en los mercados norteamericanos, una cuota importante de este faltante le fue asignado a Colombia y el sector escogido para la expansión de la caña de azúcar fue el norte del Cauca, asiento de una de las mayores concentraciones de población negra del país. Los campesinos negros del norte del Cauca fueron, entonces, expropiados de sus tierras. Entre 1960 y 1975 los campesinos perdieron alrededor de 12.000 hectáreas. De las 18.000 que tenían en su poder, millares de familias campesinas fueron expulsadas del campo hacia los cascos urbanos. Para lograrlo, la burguesía azucarera del valle cambió la táctica del atropello masivo y abierto que unidos habían enfrentado los campesinos negros con éxito en las épocas anteriores. Ahora se trataba de ofrecer compra por las tierras en manos de campesinos y trabajo en los ingenios y para acabar de convencerlos, eran hostilizados por todos los medios posibles, pero de manera tan sutil que apareciesen como hechos aislados o simples accidentes, y la mayoría de los campesinos no alcanzaron a percibir, sino hasta muy tarde, las verdaderas intenciones. Se desató pues, una campaña con la complicidad de sectores oficiales, para despojarlos de sus tierras, fumigaciones aéreas con defoliantes que dañaban las cosechas, plagas del cacao que acababan con la producción, desbordamientos de las aguas de los canales de riego inundando las parcelas y dañando las cosechas, quemas de cañales que se hacía extensiva a la parcela, bloqueo de las vías de acceso a las parcelas y programas de la Caja Agraria para cultivos transitorios con la destrucción previa de los cultivos permanentes, base de la economía campesina. A los campesinos negros los derrotó el progreso. En solo 15 años la economía campesina del norte del Cauca fue destruida.
Los campesinos, expulsados a los cascos urbanos, desarraigados, desempleados, se vieron abocados a construir una nueva economía que les permitiera superar las condiciones de dispersión, de pobreza y de miseria en que los había sumido la llamada mancha verde de la caña. Para cualquier estudioso áulico del progreso o desarrollo capitalista, el municipio de Puerto Tejada sería el mejor ejemplo. Es un pueblo rodeado por los cultivos de caña y por las quemas frecuentes, sin fuentes de trabajo distintas a los pocos empleos que generan los ingenios, que en la mayoría de los casos no pagan ni siquiera el mínimo y no tienen estabilidad ni seguridad social, pues los contratan es a través de cooperativas de trabajo, no de los trabajadores sino de los contratistas. Fue un pueblo que con 44.000 habitantes llegó a tener más de 1.000 pandillas juveniles que serían masacrados por los paramilitares que los ingenios mismos llevaron a la región.